Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra. El tema de hoy es misión de los 12 espías. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias por darnos luz y gracias por conducirnos a toda verdad. Quita el entenebrecimiento de nuestra mente y que podamos entender toda tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos ver que en números 13 y 14 habla de la misión de los 12 espías. Ya habían salido de Egipto y Moisés mandó, estaba en la entrada de Canaán. Entonces mandó a que se inspeccionara o se investigara o se viera la tierra prometida y mandó a 12 espías. Eso lo vemos en números 13 y 14, ¿sí? Entonces vieron que era una tierra fértil, una tierra que producía leche y miel, pero que había gigantes, había guerreros, había gente de guerra. Entonces cuando regresaron a dar su parte a Moisés, le dijeron que no podían conquistar esa tierra, ¿sí? Solamente 2 sí dijeron que se podía, José y Caleb. De los 2 espías que mandó Dios por medio de Moisés, solo 2 creyeron en la promesa de Dios. Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra prometida. Y si Dios promete algo, lo va a cumplir. Pero dudaron de él 10 de esos espías. Actualmente, en la Iglesia de Jesucristo, las personas saben que las promesas de Dios están en las Escrituras bíblicas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, donde más bendiciones, promesas y profecías comienzan es en el Antiguo Testamento y mucha gente no cree en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de gente cristiana. O sea, ni siquiera en el Nuevo completo, porque donde dice que hay que guardar la ley, lo quitan, porque dicen que ya no se debe de guardar la ley. Entonces, ¿con qué ley Dios nos va a juzgar? Todo, nuestra vida, en el mundo, en el planeta Tierra y en el universo hay leyes. En este caso, en el universo, en el cielo, en la tierra, en todos lados está la ley de Dios. Cuando muere una persona y deja un testamento, regularmente los herederos inmediatamente quieren leer qué dejó de herencia. ¿Cómo se llama las 2 partes de la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una herencia en el Antiguo y hay otra herencia, o se complementa esa herencia en el Nuevo Testamento. Pero la gente cristiana, yo digo cristiana apóstata, porque no cree en Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? No le interesa qué le dejó. Pero eso sí, cuando oran, toman esas promesas o esas oraciones que están en los salmos y no se dan cuenta que no creen en ellas. Y cuando la tienen en la mano, las personas que creen en la herencia que les dejó su pariente o Dios, la leen muchas veces para ver de qué son dueños. Bueno, como acabamos de decir, pero no así todos los cristianos. Hay cristianos que tienen en la iglesia 1 año, 2 años, 4, 6, 10, 20, que nunca han leído la Biblia completa. O sea, ni siquiera el Testamento Viejo ni el Testamento Nuevo. Y mucho menos que hayan escudriñado la palabra de Dios. Lo que hacen es ir a la iglesia, eso sí, no faltan, y escuchan fragmentos de la Biblia y explicaciones que en casi o en muchas ocasiones son erróneas. Y por eso es fácil caer en doctrinas falsas. Pero no queda ahí, sino que las repiten sin estudiar, sin averiguar, sin que les conste si esa verdad está en la palabra. Y la repiten siendo mentira. Los 10 espías fueron castigados y todos los que creyeron en ellos, que fue la mayoría del pueblo. En los 2 espías, en José y Caleb, no creyeron.
pero los demás sí. Entonces dijeron que no iban a luchar para entrar. Después lo pensaron y se arrepintieron, y al otro día fueron y querían conquistar la tierra prometida, pero Dios no estaba con ellos. Y así está pasando el día de hoy. Si tú no crees en toda la palabra de Dios, en el Antiguo y Nuevo Testamento, según la palabra, Dios no está contigo. Si estás entregado, Dios te entrega a una mente reprobada. Te entenebreces, no entiendes la Biblia, no entiendes las cosas de Dios. Tenemos que estudiar y escudriñar la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No hay que mutilar la Biblia, tú no eres Dios para quitarla. Jesucristo dijo que no debemos de modificar la palabra de Dios. Y ahí hablaba del Antiguo Testamento que sí existía y del que iba a existir el Nuevo, porque en la época de Jesús en vida no estaba escrito el Nuevo Testamento. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Confía solo en Jesucristo y en su palabra. No confíes en los falsos pastores, en los falsos profetas, en los falsos líderes, que ni siquiera creen en la Biblia. Las promesas de Dios no las puedes tener si incumples la ley. Si tú dices que te va muy bien y que todo está perfecto en tu vida y no conoces la palabra de Dios o no crees en toda la palabra de Dios, te engañas. Confía solamente en Dios para que no seas maldecido.